especialmente si alguien tiene experiencia con instrumentos, digamos, del gobierno, que sea productor, pueden dirigir sus preguntas a Octavio o Eduardo. Por favor. Hola, buenos días. Acabo de conversar con el profesor don Octavio. Le planteé una problemática bastante simple y común que existe a nivel de medianos agricultores. Nosotros tenemos en Talca una viña pequeña, alrededor de 50 hectáreas. Producimos uva con mi suegra y mi marido. Le contaba a Octavio que en teoría esta cadena corta se ve fantástica, debería ser menos pérdida en todo sentido, pero le contaba la experiencia nuestra, que nosotros vendemos directamente a una persona que es un solo intermediario, que compra la uva directamente a nosotros, con un estándar de calidad sumamente exigente, y se hacen contratos con un precio estandarizado en el mercado, y cuando llega la hora de comprar, después que se han cerrado todo el resto de las opciones que existen en el mercado, de un precio, como fue el año pasado, 270 pesos el kilo de uva, este año ofrecen 100, a pesar de las heladas y todo lo que ha sucedido, que se supone que si hay menor productividad, el precio debería ser mucho más alto, y nos dejan a manos cruzadas, porque no hay forma de meter la uva en este momento con ningún otro comprador, y tampoco hay forma de transar mucho más allá, a pesar de que existe un contrato. Y la segunda parte, también se trabajó con Walmart, que es una empresa, ahí el contrato era cadena cortísima. El estándar de calidad también es sumamente exigente. Ellos analizan la uva en todos los sentidos, suelo, agua, riego, todos los estándares de calidad son extremos. Pero cuando llega el momento de comprar la uva, demoran la compra, la uva se pierde porque se deshidrata según sus estándares, que no es tan relativo. Y finalmente, de una compra que se hizo hace un año, todavía no se cancela. Entonces, la verdad es que en teoría se ve fantástico, pero en la práctica, sobre todo nosotros que somos medianos o pequeñísimos productores, es complicado porque nosotros no tenemos crédito con el Estado, no tenemos ayuda externa, y se le paga a toda la gente que trabaja para nosotros su jornal, como tiene que ser. El arriendo de los vehículos, el arriendo de las gamelas, la persona que trabaja diario. Entonces, la verdad es que este tipo de transacciones que existen, de cadenas cortas, también debería existir algo que regulara los tratos que se hacen, porque ya no existe la palabra, lamentablemente. Y otro punto, con lo que explicaba el profesor, para mí es súper angustiante, tengo niños pequeños. Está en el tapete el cuento de la obesidad infantil, pero a nivel de gobierno, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuántas empresas hay de comida rápida? Son infinitas, infinitas. Entonces, ¿cuál es la mecánica que usa el gobierno para dejar que estas empresas internacionales ingresen al país? Se les abren las puertas. Entonces yo no sé cuál es el nexo que hay. Si es porque producen trabajo y baja el nivel de desempleo en el país, no lo entiendo muy claramente, porque se lucha contra esto para bajar la obesidad y que haya productividad y alimentos sanos y todo lo demás, pero sin embargo se deja sin ningún tipo de restricción la entrada de estas empresas enormes. Se hacen estas discusiones, se le pide a estas empresas que pongan alimentos que son más naturales, pero si tú vas y lees el menú que hay, ponen una ensalada, la ensalada cuesta 3.000 pesos, ¿quién la paga? Versus una hamburguesa que cuesta 590 pesos. Un jugo que cuesta 2.000 pesos versus una bebida que cuesta 500. Entonces, el doble juego para mí es complicadísimo. ¿Cómo se maneja esa situación? Muchas gracias. ¿Quieres responder tú la primera parte? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Bueno, yo le decía a Claudia que ella, en relación al punto de la vinculación con Walmart o con esta viña o con este intermediario, yo le decía que ella pone el dedo en la llaga, ¿ya? Porque la verdad que cuando hablamos de encadenamiento, yo lo dije, ¿eh? Creo haberlo dicho, pero voy a ser más claro ahora. Yo les dije que mi experiencia en agricultura, en el ministerio, es que cuando los precios están buenos, todos se quieren, y cuando los precios están malos, es una guerra, ¿ya? Y normalmente los supermercados le ponen la pata encima a las industrias y las industrias le ponen la pata encima a los productores primarios. Entonces, este es el problema, a mi juicio, el más delicado cuando hablamos de encadenamiento. Yo la verdad que le he dado harta vuelta a esto, ¿eh? Y es difícil encontrar soluciones. Yo tengo fe, no conozco los detalles porque estoy un poquito fuera ahora del juego,
pero yo sé que hay un proyecto de ley que se llama el proyecto de muestras y contramuestras, que está siendo discutido en el Parlamento. Quizá esa puede ser una opción, porque, ojo, en realidad los problemas son dos en los encadenamientos, los precios y la calidad. Son dos cosas distintas. Siempre se dice que los análisis de calidad no son transparentes, me estafaron, ¿no es cierto? Los molineros son todos ladrones, en fin, hay una larga discusión y tradición a nivel mundial en esto, no solamente Chile. Entonces el tema es cómo pagar precios justos y cómo hacer análisis de calidad de manera transparente, que le dé garantías a unos y a otros, ¿ya? Entonces yo entiendo que está este proyecto de ley de muestras y contramuestras que me da la impresión de que enfoca más al tema de calidad que al tema de precios. Entiendo que hay también una ley que tiene que ver con contratos. Yo tengo la impresión de que en Chile estamos muy mal en esta área y en materia regulatoria. Yo creo que deberían haber algunas leyes y a mí me parece interesante también, en Francia por lo menos, creo que en España también, hay una figura que se llama ahora de los mediadores, ¿ya? Cuando se produce un problema, por ejemplo, entre Claudia y Walmart, hay en el Ministerio de Agricultura francés un registro de mediadores a los cuales creo que el ministro tiene que designar. Por ejemplo, la pelea de la leche que hay en estos días entre Soprole y los productores y Fedeleche, por ejemplo, ¿ya? No sé si opera a nivel de un emprendimiento tan pequeño como el tuyo o un problema más macro como el tema de Fedeleche y las industrias, pero lo que quiero decir es que entiendo también que hay en algunos países del mundo se está empezando a usar la figura del mediador, que creo que es interesante como fórmula, porque en el fondo es una especie de juez que hace equilibrar un poco la cancha entre productores y industria o supermercados. No sé si, bueno, hablando del tema de los mediadores, yo pienso que la academia, la universidad es una excelente fuente de mediadores por la relativa neutralidad que uno podría tener desde este sector. Habría que estudiarlo. ¿Tú quieres complementar, Eduardo? Respecto a la segunda pregunta, especialmente. Solamente plantear de que una cosa más como de experiencia, ¿no? Claro, da la impresión de que en el escenario actual de Estado subsidiario, ¿ya?, en que simplemente se intervienen y a duras penas, digamos, las imperfecciones del mercado, porque imperfecciones son los oligopolios, los carteles, ¿no es cierto?, las externalidades ambientales, ¿ya?, en fin. Yo creo que si el camino justamente va por el lado de esperar una regulación pública de este tipo de procesos, digamos, ni siquiera logramos tener hoy día un etiquetado de alimentos, ni siquiera en cantidad de azúcares y grasa y menos en transgénicos, digamos. Es difícil, digamos, difícil el asunto por esa vía. Yo creo que hay más potencialidad en el corto plazo, aunque tenemos que avanzar hacia allá. Obviamente hay que poner en juego, hay que poner en cuestión en un escenario de nueva constitución, hay que volver a retomar justamente el papel que le corresponde al Estado en la intervención en el ámbito económico para garantizar el bien público, ¿no? Este concepto de Estado subsidiario que está en la Constitución hoy día impide una serie de intervenciones, ¿no?, que podrían ser en ese sentido bastante aliviadoras para la agricultura, particularmente aquella agricultura de tamaño mediano que no tiene las condiciones para salir directamente a los mercados internacionales, pero tampoco, para la cual tampoco el mercado interno, digamos, local, inmediato, digamos, es una respuesta, digamos, apropiada, ¿no? La respuesta más bien desde las organizaciones de la sociedad civil a este tipo de fenómenos, desde los movimientos, han buscado, han ido por dos lados, ¿no? Por un lado, significa empezar a organizar la demanda. Ya significa justamente buscar, ¿no es cierto?, conexiones con aquellos movimientos de consumidores que están hoy día preocupados de la calidad de su alimento, ¿ya? Tú tienes la doble condición, estás preocupada como mamá, ¿no es cierto?, por el consumo de tus hijos, y por otra parte, como productora, ¿no es cierto?, estás problematizada porque no puedes llegar con tus productos de calidad, ¿no es cierto?, al mercado. Bueno, esa doble condición se reproduce en mucha gente y la idea es empezar a conectar justamente a la gente que vive esa doble situación. Y eso significa, incluso en condiciones de... voy a colocar una experiencia, digamos, que estamos haciendo en Concepción, que significa invitar una vez por mes a familias, ¿no es cierto?, generalmente son profesionales, ¿no es cierto?, urbanos, con cierta capacidad adquisitiva, a
a comprar productos campesinos que son presentados hay una persona que tiene una tienda de alimentos, nos presta el patio, ¿no es cierto? Y organizamos una ronda de compras, ¿no? La canasta azul se llama. Pero también existe. Sí, exactamente, en Valdivia y en Peñalolén, y empiezan a aparecer en otras ciudades también. Yo creo que hay un camino interesantísimo porque los márgenes que eso deja, tanto por el lado del consumidor como por el lado, digamos, del productor, son muy, muy atractivos. La gente que llega, los productores que llegan a Concepción, a ellos se les ofrece no un sobreprecio, se les ofrece el precio que se paga en el supermercado. El mismo precio que se paga en el supermercado, que un consumidor urbano compra en un supermercado, ese precio se le ofrece. Los consumidores pagan ese precio, pero tienen un producto de altísima calidad. Entonces, ese tipo de esquema, yo creo que hay que intencionarlo. Pero para hacer eso, también significa que muchos productos primarios requieren algún nivel mayor de elaboración, ¿ya? Justamente para no llegar como materia prima, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que también se está viendo en el caso de algunos villateros en Itata, estamos conversando la idea de, bueno, cómo podemos hacer un tipo de vinificación a pequeña escala que permita justamente resolver toda la cadena productiva. Y de hecho, la experiencia que hemos hecho nos muestra que en media hectárea, bien manejada, de uva, vinificada, se obtiene exactamente el mismo excedente que en otras 10 hectáreas de uva a granel. Y es impresionante, ¿ya? Entonces, el tema sería, entonces, por una parte, organizar los consumidores y, por otra parte, cómo logramos, ¿no es cierto?, en las políticas públicas poner en valor estas producciones a pequeña escala, ¿ya? Porque hoy día, cuando uno trata de recurrir justamente al Estado en sus políticas de fomento, ¿no?, para poder hacer este tipo de procesos a pequeña escala, siempre topa uno con el hecho de que los productores son considerados solamente como proveedores de materia prima, ¿ah? Entonces va a haber inversión en ellos solamente si se encadenan a alguien que les pueda comprar esa materia prima, primera cosa. Y segundo, ¿no es cierto?, tenemos un problema de que en las políticas de fomento, producto de esta concepción de Estado subsidiario, solamente se interviene cuando se invierte en una empresa familiar de pequeña escala, solamente cuando presenta, comillas, una innovación, ¿ah?, que se supone que tiene mayor riesgo, ¿ah?, pero no con un emprendimiento ya probado, ¿no es cierto?, que es necesario, que tiene viabilidad económica, ¿no? Para eso, teóricamente, está el mercado de capitales, ¿ah? Y uno sabe que en el campo del mercado de capitales funciona, digamos, bastante, digamos, desfavorable para los intereses de los agricultores. En contextos como el sueco, por ejemplo, si uno tiene una idea de emprendimiento, recibe la mitad de la inversión, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, bonificada como pequeño productor, y la otra mitad, ¿no es cierto?, es un crédito blando. Eso en un contexto país donde ellos están planteando el tema justamente de la autonomía, ¿no es cierto?, de la suficiencia alimentaria. Ellos, de hecho, entre el año 98 y el 2008, producto de una política interna, a través del Centro Nacional de Artesanías Alimentarias, crearon aproximadamente 1.000 emprendimientos y la meta para los próximos 10 años, 2008-2018, era crear 10.000. ¿Ya? Crear 10.000 emprendimientos familiares con capacidad, estamos hablando de queserías pequeñas, ¿cómo se llama?, plantas de embutido, ¿no es cierto?, estamos hablando de plantas de conservería, plantas de ahumado, ¿no es cierto?, distintos tipos de elaboraciones de alimentos a nivel local. Es una política que acá en Chile podríamos perfectamente implementar, ¿ya? Entonces yo veo por ahí la... Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Está muy cerca. Profesor, mire, lo siguiente, yo soy agricultor de la comuna de Mafin, ¿cierto? Todo lo que ha dicho usted está muy bien dicho, pero, ¿no es cierto?, como usted decía de que el Estado, ¿no es cierto?, podía acelerar procesos a través de cambios de políticas públicas, cambiarlo por acción pública. Hay agricultores que en la comuna de Mafil que la mayoría de sus predios están desocupados, ocupan el 5 o el 10%, pero son apoyados por INDAP, ¿no es cierto? Por ahí se canaliza la asistencia técnica, ¿no es cierto?, de transferencia tecnológica, de ingenieros y técnicos que van constantemente a visitar los predios y a transferir sus conocimientos. Eso está muy bien, pero tenemos un problema de que también, ¿no es cierto?, por otro lado hay otro organismo del Estado que se dedica a lo comercial, porque el campesino puede producir más, pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, se le cuente el cuento de que comercialmente puede crecer y acelerar, ¿no es cierto?, ciertos procesos. También me refiero a Cercotec. También Cercotec podía tener, ¿no es cierto?, una cadena, ¿no es cierto?, de transferencia tecnológica en la parte comercial, ¿no es cierto?, a través de técnicos o personal ad hoc, ¿no es cierto?, para que
vaya creando conciencia, porque no es fácil, ¿no es cierto? Generalmente los proyectos se hacen de las ciudades, ¿no es cierto?, de las oficinas hacia los campos, pero una mirada del campo hacia la ciudad, ¿no es cierto?, es muy importante. Se habla siempre que el gobierno está cerca de la gente, pero no se ve. La mano generosa del Estado no se ve. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente se administra de las ciudades, pero que vayan allá, ¿no es cierto?, y hagan, ojalá un plan piloto en una comuna para que eso se aplique después, ¿no es cierto?, sería bueno, porque este tema, ¿no es cierto?, se viene manejando durante 20 o 30 años y igual no ha cambiado. Entonces, justamente como estamos hablando de cambio, ¿no es cierto?, sería bueno que en este momento comenzara ese cambio y para que esa gente comience a usar sus predios, a producir y a insertarlo, ¿no es cierto?, dentro de este mercado exigente que hay, pero también ellos tienen su capacidad y pueden hacerlo. También, por otra parte, ¿no es cierto?, insertar tecnología, porque ya tenemos 20 o 30 años y todavía se anda arando con huella, ¿no es cierto?, porque hablemos de que hay gente que no tiene tantos recursos como para adquirir tecnología. Entonces, bueno sería que a través del Estado, ¿no es cierto?, se organizara esta gente, ya sea en cooperativa o asociativamente de otro tipo, para llevar tecnología y acelerar los procesos, más o menos que se haga uniformemente su productividad. Porque así es muy difícil. Cuando llega la ayuda del Estado, ¿no es cierto?, y el técnico hace la transferencia tecnológica y todo, pero después llegan los insumos y ya ese agricultor pierde, ¿no es cierto?, parte de lo que le dan, ¿no es cierto?, y se queda solamente con lo teórico que le enseñan. ¿Por qué? Porque el brillo es que aprovechemos todo lo que el Estado nos da, más el empuje de nosotros para hacer, ¿no es cierto?, la productividad armónica. Pero como le digo, los tiempos son tan rápidos de que todo llega atrasado, ¿me entiende? Entonces no se alcanza a aprovechar todo eso. Eso sería mi... Muchas gracias por su pregunta. A ver, bueno, yo la verdad que no puedo más que estar de acuerdo con usted, ¿ya? Usted hizo un comentario más que una pregunta y yo lo comparto. No completamente, pero lo comparto. Comparto que el impulso primario tiene que ser de ustedes, ¿ya? Comparto que el Estado tiene que hacer lo suyo. Creo que el Estado trata de hacerlo de la mejor manera posible. Hablo más allá de los gobiernos. Yo fui funcionario público, me tocó ver a los... Yo tengo, por ejemplo, un gran respeto por los funcionarios de INDAP, que trabajan el viernes hasta las 9 de la noche, el sábado, el domingo, es un apostolado. Y claro, lo que sucede es que el INDAP está sometido a reglas, ¿no es cierto?, porque hubo una quiebra por aquí, un robo por allá, no sé, las normas tampoco son porque a un burócrata se les ocurrió inventarlas, sino que responden a una historia. Y lo que sucede es que el mover al INDAP, por ejemplo, o a Cercotec, no es fácil porque hay normas, porque está la Contraloría, en fin, por muchas razones. Ahora, yo en lo personal creo que Cercotec debería jugar un rol. No conozco demasiado bien Cercotec, pero alguien me comentó que Cercotec ahora parece que tenía un presupuesto altísimo, me sorprendió. Sí conozco más al Ministerio y específicamente INDAP, y la verdad es que no lo dije en mi presentación, pero su comentario me da la oportunidad de comentarlo. En INDAP nosotros tenemos en materia de asistencia técnica básicamente 3 instrumentos, que son el PRODESAL, el SAT y las alianzas productivas, ¿no es cierto? Quizá en el tema de circuitos cortos que hemos analizado en la mañana, yo en lo personal creo que sería muy interesante reorientar PRODESAL, quizá inventar un instrumento específico, un cuarto instrumento específicamente destinado a promover los circuitos cortos, ¿ya? Asistencia técnica comercial en el fondo. Creo que INDAP tiene, la gracia de INDAP es que tiene una implantación territorial que no la tiene nadie, ¿no es cierto? Después de Carabineros de Chile, entiendo que INDAP es la institución que tiene, es verdad, después de Carabineros, INDAP es la institución que tiene más implantación territorial en Chile. Entonces Cercotec, es cierto, tiene plata, es una institución respetable, pero INDAP está más cerca, ¿ya?, del productor. Y por lo tanto yo creo que habría que generar una política pública específica para hacer esta transición que no es fácil. Porque yo sé que ser, un poco lo que decía Claudia, ser vendedor, ¿ya?, vender, comercializar, no es fácil, ¿ya? Y normalmente los productores son productores, ¿no es cierto? Tienen otro saber, otra expertise.
También un comentario respecto a eso. Existen varios fondos, por ejemplo, de Corfo hoy en día que tratan sobre el apoyo a los pequeños productores en materia comercial, en el cual en la universidad, desde distintas facultades, hemos intentado hacer un aporte también. Y es interesante también porque ayuda también a que la universidad y lo que se estudia, la generación de conocimiento tenga impacto en el territorio. En este momento, por ejemplo, el Centro de Emprendizaje es una de las metas que tiene también, el poder ayudar a los pequeños productores, especialmente en el área de comercialización y marketing. Y es ahí donde todos los institutos de la facultad intentarían alinearse también para lograr ese objetivo. ¿Tenemos preguntas? Sí, ahí. El primero y después atrás, profesor Bocio. Bueno, de hecho, tenemos los dos lados de visión y se escucha siempre, como dice el gobierno, potencia alimentaria, del tema soberanía, pero sentimos un doble discurso. Por el tema, por ejemplo, llegó el tema Monsanto con el tema de la semilla, que desprotegió completamente, dejó desnudos a los campesinos, no son dueños de su semilla, pero sí habla de soberanía. Ahí hay un algo que no está claro. ¿Está pensando a nivel empresarial el gobierno, como negocio, o netamente como política para la ayuda a los propios chilenos? Yo siempre he pensado que la calidad comienza por casa. El otro tema que estaba pensando, así, de que no sería una buena herramienta un tema tributario, en el sentido de que a estos cultivos olvidados, como el tema de la hortaliza y lo que no vemos ya masivamente, darle una subvención de impuestos tanto al productor como al consumidor. Ahí ya tenemos dos líneas de mejora, y la plata que saldría podría ser de un impuesto a las comidas rápidas, por ejemplo, o netamente a las comidas no de procedencia, procesadas de no procedencia nacional. Por ejemplo, vemos mucha llegada de comida preparada y podríamos darle un impuesto aparte y esa plata pasar netamente a subvencionar o a bajar los impuestos de los alimentos netamente nacionales. Porque, bueno, y inicialmente con el tema de la dicotomía de discurso que tiene el gobierno, por ejemplo, uno va al colegio, le pregunta a un cabro chico ¿qué es una espinaca? ¿Cómo es? No las conocen. ¿Cómo es una selga o una berenjena? No tienen idea. Entonces el gobierno habla de potenciar, pero no está haciendo nada en cuanto a la educación. Y si pudiésemos hacer quizás, no sé, ahí va a ver si ustedes encuentran buena o mala idea, el tema tributario podría ayudar incluso a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Con el sueldo mínimo tendrían mayor poder adquisitivo de alimentos nutritivos, por así decirlo, porque estarían pagando un menor impuesto. Y también ayudaría a generar la conciencia de vida sana, ya que los cabros chicos no conocen, aparte de la comida preparada y un par de frutas y verduras que son las típicas en el supermercado. Entonces, me gustaría saber qué opinan ustedes, de acuerdo como una idea que se puede realizar incluso a corto plazo, ser un tema tributario. No sé si es buena idea como para incentivar el tema de la ayuda a los microproductores y también de masificar el tema de los productos olvidados. Muchas gracias. ¿Alguno de nuestros expositores quiere ir desde lo que se habla lo posible con esta pregunta? Sí, sabes que el tema del impuesto al contenido de azúcar y sal es un tema planteado en varios países. En Inglaterra, de hecho, hay una discusión ahora sobre por consideración de salud pública, justamente, porque entre los costos médicos de diabéticos, hipertensos, ¿no es cierto?, son impresionantes, digamos. Entonces, justamente estaba la idea de un impuesto al contenido de azúcar y grasas también. Y yo creo que es una discusión que hay que abrir, ¿no? Ahora, en Chile tenemos una situación que ni siquiera hoy día tenemos la posibilidad de un rotulado del contenido de azúcar y grasa en los alimentos, ¿no? Y sal, digamos, ¿eh? Estamos en esa conversación, pero hay que subir, digamos, la vara. Y tenemos también, como decía Octavio, una experiencia interesante en América Latina de la ley de merienda escolar en Brasil, ¿ya?, que justamente pone en la mesa que lo que sería el presupuesto Junaeve en Chile, ¿ya?, un 30% de ese presupuesto tiene que ser gastado en alimentos generados, ¿no es cierto?, agroecológicamente por la agricultura familiar campesina. Ahora, efectivamente, esa medida solamente, independientemente de la cuestión tributaria, esa medida solamente generaría un tremendo impacto
un impacto enorme, digamos, no solamente desde el punto de vista de los ingresos de los agricultores, sino también de la organización que hay que poner en marcha para llegar a abastecer un colegio. Incluso uno podría hacer una experiencia a una escala más limitada, uno podría decir acá en la Universidad Austral, ¿ya? ¿Cuántos alimentos necesitan los casinos de la Universidad Austral todos los días? Y hacer una experiencia piloto y ver qué es lo que significa organizar una red de productores para abastecer los casinos de la universidad, de manera que los estudiantes cuenten con una alimentación saludable, balanceada, ¿no es cierto?, y a costo razonable. No me parece que hay espacio suficiente para hacer ese tipo de experiencia hoy día, ¿ya? Quizás un tema que nos frenaría ahí es justamente el alto nivel de centralización que tiene hoy día la JUNAEV, que es un problema, porque no sé si ustedes saben, pero los alimentos en Chile, por lo que llega de JUNAEV allá a Concepción, se dan la vuelta salen de la región, pasan por la Vega Central y terminan en la región. O sea, hay una vuelta enorme que se da logísticamente, justamente por el nivel de centralización que tiene la modalidad de compra, ¿ya? Y obviamente esto pasa, por lo menos, ahora si lo miramos más estructuralmente, nuevamente nos encontramos con todas las limitaciones del actual ordenamiento constitucional, ¿no? Porque primero está esto que decía Octavio de la denuncia ante un panel de la OMC respecto al no respeto del trato nacional, un tema. Es real de que tampoco se pueden, según este ordenamiento constitucional, asignar impuestos a gastos específicos, ¿ya? El earmarking, ¿no? Tampoco, no se puede hacer en Chile. Por constitución, ¿ya? Aunque se puede hacer administrativamente, que tú cobres, después haces el cálculo, traspasas, digamos, y tendría que hacer modificaciones de esa naturaleza. Pero partir con un programa de compra pública, ¿ya? Vía JUNAEV, sería una cosa interesante que se podría experimentar. Ahora, yo quería reflexionar cortito sobre otro tema que me parece súper importante, que tiene que ver justamente con esta dimensión de orden más tecnológico. Cuando uno conversa con la gente que trabaja en Prodesal, ¿ya? Y les pregunta, bueno, ¿cómo es su día a día? ¿Qué es lo que hacen día a día? ¿Ya? Y ellos describen en qué consiste su trabajo. Lo que a mí me surge como conclusión es que no tenemos ahí un programa de extensionismo tecnológico. Tenemos un programa disfrazado de empleo público, de agentes de desarrollo rural que hacen gestión pública. Gran parte de su trabajo consiste en movilizar subsidios públicos, conectar a la gente a programas públicos, ofrecerles locomoción, ¿no es cierto?, a través de sus camionetas, ¿ya? El componente de propiamente tecnológico de extensionismo es muy menor respecto a todo esto. De hecho, estimaciones que yo he hecho en algunos programas rurales que como un tercio de los servicios valorizados que presta, digamos, el Prodesal es su camioneta para trasladar a la gente, que no está valorizado en la parrilla oficial de las cosas que hacen, ¿no? Pero desde el punto de vista de valor para el campesino es un 30% del valor tiene que ver con ese servicio. Entonces, digo con esto que no tenemos en Chile un sistema de extensión agrícola en forma, ¿ya? Los profesionales que están en ese tipo de programas no tienen un sistema de formación continua, ¿no es cierto?, que vaya retroalimentando su práctica, ni siquiera un sistema de aprendizaje sistemático entre ellos, digamos. Tienen que buscar maneras de proveerse de nuevos conocimientos en forma individual, digamos. Y lo otro es que también es importante, es que aun cuando lo tuviéramos, tendríamos también que hacer una profunda revisión del contenido de esos programas, tanto metodológicos como tecnológicos, digamos, porque sin duda que los desafíos a los cuales están expuestos ellos son absolutamente distintos de los enfoques y metodologías a través de las cuales se formaron, ¿ya? Porque prácticamente todos los profesionales del agro en Chile han sido formados con la matriz de la Revolución Verde para canalizar verticalmente paquetes tecnológicos orientados a la homogeneización de la producción, ¿no es cierto?, al uso de la mecanización, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tienen que habérselas con uso de recursos locales, restauración de ecosistemas, estructuración de cadenas de comercio local, manejo de sistemas financieros locales, o sea, una diversidad de temas, ¿ya? Efectivamente no hay un acervo de conocimiento disponible, ni en su formación, ni a la mano en otras redes, digamos, que les permita cubrir esos requerimientos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también para el magíster muy interesante. Fíjense que en Brasil esto se ha abordado implementando un instituto federal tecnológico, ¿ya?, con Dilma, que sería equivalente como al INACAP chileno, ya de otros tiempos, ya a escala de Brasil. Y conversando con una de las profesoras que hacía clases en el sur de Brasil, en Santa María, habían 90 profesores contratados para la sede de Santa María, y de los cuales solamente 2 ¿ya? Tenían conocimientos de agroecología.
pese a que el instituto tenía mandato de promover la producción agroecológica en las comunidades, ¿no es cierto?, rurales, ¿ya? O sea, lo que da cuenta en el fondo es que hay un tema mucho más profundo, ¿ya?, y que uno lo podría rastrear hasta la génesis de los sistemas de extensión, no solamente en Chile, sino en toda América Latina, bajo la influencia, ¿no es cierto?, norteamericana de la Alianza para el Progreso, ¿sí? Entonces hay que hacer ahí todo un trabajo de recontextualizar el tipo de formación, ¿no es cierto?, en la academia, ¿no es cierto?, para los futuros extensionistas agrícolas, ¿no?, en el contexto de sustentabilidad que estamos conversando. Muchas gracias. Guy, ¿tú tienes una pregunta? Hay varias preguntas, así que voy a ser bastante corto en lo que quiero decir. La pregunta va para Octavio. Hablaste de valor compartido. Básicamente la refundación de Porter con Kramer, podríamos decir, o siempre yo digo lo mismo, que a Porter se le acabó el negocio y tuvo que inventar uno nuevo. Hay en algunos discursos de empresas, de grandes empresas que son actores fundamentales de estos encadenamientos, está surgiendo este concepto. Lo digo particularmente el caso de Nestlé, al que Porter ha asesorado directamente, Celco y Arauco. Según tu visión, ¿es este un discurso real, tangible? O sea, ¿es un discurso que realmente genera condiciones reales, tangibles de ese valor compartido? Porque también presentaste los modos de coordinación. Si dejamos que como modo de coordinación sea el mercado únicamente el que coordine las actividades, vale decir, sean los precios los que orientan la actividad económica, bueno, básicamente vamos a estar llenos de problemas siempre, porque como el caso que expresa acá tu nombre, perdón, Claudia, en el fondo Walmart tiene total capacidad para aplastar a sus proveedores, ¿no? Sin embargo, si pensamos en el tercer mecanismo de coordinación planteado por Powell, en el que, claro, efectivamente existiría la coordinación por redes, donde quizás podría entrar esto ahí, en el sentido de que la generación de valor es de valor compartido es una consideración más allá del mercado. ¿Crees tú de que ese discurso, en el caso de lo que estamos viendo hoy en Chile, es tal, existe la realidad, o es más bien tal como lo ha sido la responsabilidad social empresarial en muchos casos, un lindo lavado de imagen? Mira, es un lindo tema. A ver, ¿cómo te lo digo? Yo fíjate que trabajé, a mí me tocó, antes de estar en CEPAL, trabajar un poco en el mundo de la RSE, ¿ya? Y creo que creo que nuestros empresarios todavía son muy cuadrados, muy miopes, ¿ya? Esa es la verdad. Y me provocó un shock. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace pocos días atrás leí en la prensa una entrevista a Janet Prosles, algo así, que era la presidenta de Acción RCE. No sé si Acción RCE es como el referente de RCE en Chile, agrupa a 90, 100 empresas. Y en una entrevista, fíjate, ella dice hace 2 semanas atrás, dice, no, yo me retiré porque me di cuenta que no estaban convencidos, ¿ya? Mis propios socios, ¿ya? Y la verdad que me dolió y me produjo un pequeño shock, ¿ya? Porque si lo dice Janet, a quien no conozco, bueno, por algo lo dirá, ella estaba ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces, todo esto para decir que yo creo que efectivamente son un poco miopes los empresarios, pero yo creo y estoy convencido de que el mundo va cambiando. Creo que el mundo va un poco, o sea, a pesar de que yo con mi amigo Eduardo, como exfuncionario, tengo algunas pequeñas diferencias, pero en la línea de lo que él plantea, yo creo que claramente se está instalando un nuevo paradigma en el mundo, no solamente en Chile, y por lo tanto yo creo que hay que mantener la presión sobre las grandes empresas, ¿ya? Y darle. Y yo no sé si Porter se le acabó la plata o no, pero a mí me parece bien que lo haya hecho, ¿me entiendes? Porque le mete más presión a la caldera y yo creo que hay que meterle más presión, ¿ya? Y las empresas, si no se meten en esto, como están las sociedades humanas hoy día, fíjate que el otro día yo hablaba con el explorador jefe minero de Luxich, ¿ya? Y me decía, claro, hay un relave ahí en
en Illapel, en la cuarta región, hay un relave y en 12 horas está en la bolsa de Londres, el tema ya está, lo saben todos, un relave, un pequeño derrame de alguna tubería, qué sé yo. O sea, con Internet, con los movimientos sociales, en fin, con lo que estamos teniendo en el mundo, yo tengo la impresión de que estamos avanzando a años a velocidad rapidísima hacia otro paradigma, más en la lógica de redes, de Powell, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que hay que ejercer presión sobre las empresas para que se pongan las pilas y para que hagan valor compartido en serio, ¿ya? Porque además hay mucho potencial, si eso es lo más paradojal de todo, ¿eh? Las empresas, si se tomaran esto en serio, o sea, lo digo de otra manera, por ejemplo, el caso de AgroSuper en Copiapó, a mí me parece insólito. Yo no conozco un caso de una inversión de $700 millones que se haya quedado botada por una miopía empresarial de la gente de AgroSuper, ¿ya? Es paradigmático. Y creo que espero yo que los empresarios chilenos hayan aprendido del caso AgroSuper y de miles de otros casos, y por lo tanto yo te diría que yo soy más bien optimista para responder a tu pregunta. Muchas gracias, Octavio. Por razones de tiempo vamos a tomar las últimas 3 preguntas, que son las personas que están ahí. Está primero Mario, después usted, ¿ok? Mario. Allá al final está. Gracias. Hola, buenas. No sé si es pregunta, pero ya que llamaron a la conversación, a la discusión, creo que es más comentario. Siempre que tengo la oportunidad de conversar con personas que tienen algún tipo de vínculo con la CEPAL o algún tipo de organismo que tenga visiones macro, la verdad es que me sale ese bichito que, pero dile algo. Estoy tratando de controlarme, así que trate de tomárselo de buena forma, no es en mala. Bueno, hay muchas cosas que podría criticarle, desde la concepción de mirar los oligopolios, las modificaciones de deporte que acaba de decir ahí, muchas cosas. Pero en realidad preferiría irme más al plano individual. O sea, siempre lo que tengo yo en mente es que este tipo de conversación se ha venido dando a través de la historia en todo tipo de contextos. O sea, en todos los contextos han habido personas como usted que tienen injerencia a nivel más. Personas como yo que estamos diciendo, oye, las cosas están mal, hay que cambiarlas. Personas como el caballero aquí que contaba su experiencia en Mafil. Y hay un tema de esta palabra que anda dando vuelta, que es la conciencia. Que a veces no nos damos cuenta del contexto en el que estamos. Me censuro. Hoy día no. Bueno, al parecer la mano mágica... Hoy día no. A lo que voy es que pasa que personas como tú, y por eso no te lo tomas personal, pero es por la figura que representas en este momento, viven tranquilas, reciben su sueldo, han desarrollado una carrera, han tenido puestos de influencia, donde han podido hacer cosas, y desde la perspectiva de la economía ambiental, que viene desarrollándose de 1950 en adelante, estamos de la misma manera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos pasa como sociedad? Me gustaría saber cuál es la opinión y de Eduardo también. Porque termina esta discusión, yo quizás me voy a mi casa a seguir rayando la papa, como dicen algunos, con que las cosas están mal y que la sociedad está mal y que en realidad hay mucha gente que no tiene y otras que tienen. Tú mismo lo dijiste, lo anoté, demasiada plata es dañino. Entonces, por suerte, ya dentro del contexto académico están volviendo a sonar temas como la redistribución de tierra, que ya no tienen una connotación tan exagerada como lo he leído o he visto o he escuchado de épocas anteriores. Y por ahí aparecen teóricos que también vienen a corroborar un poco estas visiones que son un poquito más transgresoras. Por ejemplo, Reichmann dice que no es necesario comprender el mundo para transformarlo. O sea, si sabemos que las cosas están mal, ¿para qué nos vamos a desgastar? Y mi clásico ejemplo es el PIB. Siempre se ningunea el PIB, de que el PIB no sirve, de que hay que inventar el FIB, pero resulta que es otro indicador.
Si el PIB lo utilizáramos como un indicador solamente, nos diría que cada individuo en Chile tiene que tener 880.000 pesos en su bolsillo mensualmente. Y lo quieras o no, es un indicador. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desgranamos la cabeza de aquí a 20 años más tratando de elaborar un indicador que quizás se va a poder utilizar en 20 años más porque las... O tratamos de hacer cambios un poquito más radicales. Y lo digo, hago el llamado a la conciencia porque yo creo que tú ni siquiera te das cuenta de tus palabras. Tú dijiste un pequeño emprendimiento a Claudia, que, o sea, ya quisiera yo tener ese pequeño emprendimiento de 50 hectáreas. Entonces, quisiera saber, no sé, llamo simplemente a la discusión, a tratar de salirnos un poquito de esta lógica de que nosotros conversamos, o sea, preguntamos, ustedes nos responden como entes que quizás podrían resolver problemas, no, simplemente haciendo un llamado a la parte humana. O sea, cómo es que cada uno de nosotros se acuesta, se levanta, día a día se relaciona y cómo es que entre todos no hemos podido lograr ese cambio que todos lo vemos. Todos lo vemos. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie en esta sala, o quizás sí, pues me puedo equivocar. Pero todos sabemos que la cosa está mal. Entonces, me gustaría saber un poquitito qué es lo que piensan. Gracias. Mira, la verdad que tú hiciste alusión al tema más personal y en un foro como este no tendría que contar mi historia, ¿ya? Y no creo que sea adecuado, no es el momento, pero te aseguro que la imagen que yo proyecto no es la... creo yo, y probablemente de Eduardo, en fin, las imágenes que todos proyectamos, para juzgar a alguien hay que meter el dedo, ¿ya? Hay que entender un poco su historia. Y cada uno tiene la suya. Yo tengo la mía. Y en la mía solamente te voy a decir que desde que salí de la universidad he estado comprometido con estas causas, ¿ya? Entre comillas. Y segundo, solamente te voy a decir que yo en general, fíjate en el debate político, por eso que hice una alusión acá a mi socio Eduardo, de que yo comparto mucho lo que él dijo, pero no todo. Y yo en general en el debate político tiendo a ver el vaso lleno, la mitad llena, entendiendo, y no soy tonto, de que hay una parte muy vacía del vaso. Eso es indiscutible. ¿Y por qué lo digo? Porque tú dijiste está todo mal, y yo diría que no. Yo fíjate que con la mano en el corazón, con cariño, te lo digo, no, yo por lo menos no lo veo así. Y aquí quiero solamente comentar, por ejemplo, Eduardo, en su presentación fue bastante crítico por ejemplo, con el tema de Chile potencia agroalimentaria, ¿ya? Ese paradigma que él dice, ¿ya? Y esa historia la conozco perfecto. Incluso te podría contar cómo se gestó persona a persona, ¿ya? Y lo único que te puedo comentar, solamente en aras del tiempo, es que lo que pasa es que gobernar es muy difícil. ¿Ya? Es muy difícil, y cuando tú tienes una economía, el año 98, el concepto Chile potencia alimentaria surgió más o menos en el año 2000, el primero que lo planteó fue Alberto Montanari, ¿ya? Y yo recuerdo que teníamos, nos cortaban las carreteras acá en el sur, ¿ya? A mí me agredieron, yo fui agredido físicamente por una turba de 200 productores lecheros en Osorno, ¿ya? Me tiraron huevos, yogures, una agresión física, ¿ya? Entonces, y cuando tú tienes un país, el año 2000, en donde se produce un frenazo económico, ¿ya? En donde tienes una agricultura en donde está en todo el sur de Chile en contra de Mercosur, etcétera, etcétera. Bueno, eso es PIB, ¿ya? Al final se resume en PIB, en empleos. Pero yo te lo digo con la mano en el corazón. La obligación en ese minuto de ese gobierno era mantener la economía funcionando, generar empleo, ir al tema del PIB, ¿ya? No sé si me explico. Entonces, es fácil, yo quiero hacer una defensa un poco, ¿eh? de lo que ha sido la política agrícola chilena los últimos 20 años. Tiene fallas, sin duda. Yo lo que tú decías, Eduardo, de Prodesal, de que el tema de agroecología no está presente, lo comparto 100%. Y tiene miles de otras fallas. Pero, y aquí vuelvo a tu comentario, acuérdense que el año 90, Chile exportaba 2.000 millones de dólares y hoy día exportamos 14. ¿Ya? La pobreza medida está bien. Alguien me va a decir, mira, es que la medición es trucha. Bueno, podríamos discutirlo, pero esa medición
marcaba 39 de pobreza, hoy día estamos en 3. Entonces, no todo es malo, a propósito de tu comentario. Yo creo que, y creo adicionalmente, y para terminar, no quiero latear, de que se va produciendo un cambio ideológico en el mundo, ¿ya? Y creo que es una tendencia. Vuelvo al tema de mi optimismo, ¿ya? Creo que la crisis del daño, como yo cité a Stiglitz al inicio de mi conversación, y léalo, es muy interesante ese libro que lo acaba de sacar el año 13, y lo que Stiglitz dice es que después de haber rescatado a los grandes bancos en Estados Unidos, ¿ya? En el año 2008, nadie puede empezar a decir de que el Estado no es necesario, ¿no? No sé si me explico. Ahí el Estado fue el que salvó la economía mundial y por lo tanto hoy día el rol del Estado es indiscutido. Y eso supone que estamos en un clima intelectual a nivel mundial muy distinto al de Reagan de los años 80. No sé si me explico, ¿ya? Son climas intelectuales. Y yo creo que el clima intelectual, evoluciona más en la línea de una cosa más sustentable, más inclusiva. En fin, quiero ser más optimista, ¿eh? Y creo que vamos con muchos problemas, pero tratando de avanzar en una buena dirección. Sí, mira, más bien quería focalizarme en otro eje que era en relación al tema del quehacer, ¿no? Yo diría que hoy día, yo estoy hablando aquí desde mi participación en redes y movimientos de economía social y solidaria en Chile. Hoy día la buena noticia es que hay una eclosión de todo tipo de experiencias, innovaciones, digamos, emprendimientos, por todos lados, digamos, de distintas proveniencias, ¿no? Y no sé si manejan esta cifra, pero en los últimos 5 años se han constituido como 500 cooperativas en Chile, cosa que es mucho, ¿eh? Es mucho para una situación que uno dice, ¿de dónde salió esto? Porque no hay una política de fomento hoy día activa, ¿ya? ¿Dónde está saliendo este proceso? ¿Ya? Hay una búsqueda y uno lo ve por distintos lados. Y en esto lo importante, que es algo que no está en la tradición de este tipo de iniciativas, particularmente cooperativas en Chile, lo interesante justamente es cómo empezamos a conectar estas iniciativas en un contexto más territorial, ¿eh? El cooperativismo en Chile tiene una impronta muy jalada desde el Estado, desde la época de la Alianza para el Progreso, y por lo tanto muy referida a lo sectorial, ¿eh? Agricultura con agricultura, trabajo con trabajo, ¿no es cierto?, electrificación, y en fin. Cada uno referido a su sector gubernamental, regulatorio y fomentador correspondiente. No tenemos la experiencia de un movimiento cooperativo que se articula territorialmente y transforma la realidad económica como ha sido en otros países. Esto ha venido muy de la manito en el sentido del Estado, ¿no? Y además muy marcado en su momento por pugna ideológica respecto a si vamos a seguir un camino comunitarista, socialista, marxista, que sé yo, en los años 60. Estamos recién hoy día, de alguna manera, saliendo de ese ámbito de debate y entrando en una conversación distinta, que porque el escenario que tenemos de futuro es bastante dramático también y tenemos que generar las respuestas para ello. Entonces, más bien la invitación es justamente a conectarse con esa iniciativa. Hoy día hay redes de economía solidaria en Biobío, en Maule están caminando, acá en la Araucanía hay otra, en Santiago, en Copiapó, en Valparaíso. Entonces la idea es, bueno, armémosla acá en Valdivia, aquí hay experiencias cooperativistas interesantes, ¿ya? Hay también emprendimiento social interesante, ¿no es cierto? Esta misma escuela de verano tuvo un espacio trocadero, ¿ya? Una experiencia que viene bastante tiempo ya. El magíster puede contribuir en ese sentido en forma decisiva, ¿no? En otros países las universidades tienen incubadoras de cooperativas populares, ¿no es cierto? En Brasil hay una red nacional de incubadoras de cooperativas populares albergadas en las universidades públicas, ¿ya? Donde se juega un papel fundamental ahí de asistencia, de apoyo a estos emprendimientos que están emergiendo, ¿no? Son iniciativas que se pueden ya ir tomando, ¿no? Y yo diría que esto ya está ocurriendo, ¿ya? No es que sea un planteo así utópico, y es por la misma necesidad de esta transformación. Entonces, más bien la invitación en ese sentido es a conectarse con esas experiencias, con esas redes, ¿no es cierto? Y también plantearse el desafío de echar adelante una de estas iniciativas, ¿no? Hay cosas fantásticas hoy día en Chile de esta naturaleza, como una de las que mostraba, ¿no es cierto?, Octavio, y les puedo referir ahí. Hoy día tenemos cooperativas en energías renovables no convencionales, en alternativas de salud, ¿no es cierto?, terapéuticas, en educación, ¿no es cierto?, el tema candente, ¿ya? En áreas donde los antiguos cooperativistas quedan muy extrañados, ¿no? Porque no son ya las áreas solamente de la superación de la pobreza, ¿no es cierto?, y la exclusión, no es solamente el agua potable, la electrificación,
¿no es cierto? Y la comercialización de los excedentes campesinos, ¿no? Hay una diversidad enorme de otras áreas donde esto se ha ido creando y mucho en el ámbito de servicios profesionales. Y entre medio tenemos todavía un rezago en las políticas públicas, porque de hecho cuando Cercotec hace fomento cooperativista solamente reconoce a la de trabajo agrícola y campesina, como si estuviéramos todavía en los años 60. ¿Ah? Entonces ahí tenemos todavía un tema que empujar. Pero les digo, esto está ocurriendo. Yo, sin ir más lejos, en Chillán había una cooperativa de vivienda que a mí me sorprendió mucho, estaba orientada a clase media y generaba viviendas de FL2 30% más baratas que las que ofrecía la competencia, porque no marginaban, ¿ya? Y pagaba salarios 2 veces, digamos, lo que pagaba, digamos, la empresa convencional, porque tarificaba por obra, digamos, generaba otro tipo de incentivo, ¿ya? Y esa era un sistema, era un holding cooperativo, ¿no? Tenía cooperativa de vivienda, constructora, ¿no es cierto?, cooperativa de trabajo, ¿ya? Y estaban pensando cómo levantar entonces la cooperativa de servicios para los propios trabajadores. Entonces, ¿ah? Claro, aquí mismo en Curarrehue hay una iniciativa también similar, una federación de cooperativas. Acá en ¿cómo se llama? Cerca de en Calbuco, si no me equivoco, hay una que está vinculada al tema de la leña, que es una experiencia re bonita. Se juntaron varios pequeños productores de leña y dijeron, ¿por qué estamos peleando con los transportistas? ¿Por qué no nos cooperativizamos y empezamos a llegar ordenadamente al mercado, ¿no es cierto? Y colocamos bien nuestros productos, ¿no? Y crearon una cooperativa de productores de leña y transportistas. Maullín, ¿no? Sí, Maullín. Entonces, experiencias hay, en un tema de voluntades, digamos, en ese sentido, y fundamentalmente tener una cosa presente, y con eso quiero cerrar, que esto no son, el tema, digamos, de la creación de este tipo de empresas no es un tema técnico, ¿ya? Es un tema ético y político, ¿ya? No hay ninguna de estas experiencias que no haya pasado por una expresión de movimiento, ¿ya? Y cuando no ha sido así, se caen, ¿ya? En todas las experiencias de emprendimientos cooperativos, sociales, ¿no es cierto?, exitosos que ustedes pueden recoger están vinculados a movimientos nacionalistas, expresiones religiosas, proyecciones de pueblos indígenas de futuro, ¿no es cierto?, vinculados a movimientos de trabajadores, ¿no es cierto? Siempre hay un trasfondo trascendente de transformación social que es capaz de jalar estos procesos, ¿no? Eso es lo que genera la cohesión y la posibilidad de que esto se proyecte en el tiempo y que todos estén dispuestos hoy día a hacer sacrificios para un futuro mejor. Porque si el problema de la asociatividad, como hoy día está siendo impulsada, es que tiene un carácter instrumental. Entonces, hay asociatividad mientras podemos agarrar algo del fisco y cuando eso se termina nos vamos, ¿ah? Porque no tiene un horizonte trascendente. Entonces, un tema importantísimo es que nadie, sino ustedes, puede empujar este tipo de iniciativas, ¿ya? En la medida que participen justamente en su calidad de ciudadanos de esa apuesta de transformación, ¿no? De otra manera, esto no tiene ningún... Volvemos al esquema de mercado donde cada quien se salva como puede, ¿no? Esa es una cosa fundamental. Muchas gracias. Tenemos las últimas 2 preguntas, que tú primero y después el caballero ya. Bueno, la hago yo ya que me lo pasaron el micrófono. Comparto completamente con el amigo, perdone que lo llame amigo, en lo que usted dice de las crisis. Y habla de una infinidad de crisis. Como que si el mundo realmente estallera cayendo a pedazos, o leer un libro de la Biblia, de un sistema así. Y me parece, pero realmente interesante, de que estemos viviendo estas crisis, porque de estas crisis salen todos estos foros, de estas crisis los académicos, el mundo, el empresariado, o de cualquier nivel donde uno se mueva como ser humano, sí son valiosas, porque de estas crisis vamos aprendiendo lo mal que lo hemos hecho o lo mal que lo estamos haciendo. Nuestras autoridades, todo el quehacer, la educación, desde hecho, nadie duda de que lo estamos haciendo sumamente equivocado. Quiero hacer una reflexión. Yo hice un ejercicio, fíjese, que respecto aquí en Valdivia, donde conversé con distintas autoridades. Y de las distintas autoridades, hablando sobre un tema bien específico sobre el medio ambiente, municipal, gobernación, dirección de agua, aguas décimas. Y era todo tan horizontal el tema el que tocaba. Yo lo miraba en forma horizontal, pero las autoridades lo miraban en forma vertical.
Y cuando conversaba con uno tema, la autoridad de A no sabía lo que hacía la autoridad B. Y la autoridad B no sabía lo que hacía la X. A pesar que el tema era fundamental para esta ciudad. Y me encontré con eso y no me cabía en mi capacidad intelectual de que cómo la autoridad puede estar tan equivocada en ver las cosas. Desde eso comparto lo que dijo acá, es la ciudadanía que está tocando temas en que la autoridad no quiere tocar o no ve, porque tiene ese asunto vertical de ver los asuntos, los problemas que hoy día tiene la humanidad, la localidad o a nivel mundial. A nivel mundial sucede el mismo fenómeno. Este fenómeno no es local, ni es nacional, es global. Esa era mi reflexión. Gracias. Muchas gracias. ¿Un comentario o la persona que está ahí? Quería hacer comentario respecto del programa Prodesal. Yo trabajo en el programa Prodesal. Por favor. Claudia Ponce es mi nombre, vengo del ANCO. A propósito de lo que ustedes decían, el programa Prodesal como programa nace en el año 97, si no me equivoco, lleva más de 15 años, y nace como un programa de asesoría técnica básica que tiene que cumplir una múltiple funcionalidad, como desarrollo rural en el campo. Y a mí me gustó mucho trabajar en el programa porque, si bien es cierto, teníamos un esquema, un lineamiento base, nos permitía crear mucho. A los que nos gusta mucho el tema campesino, los temas ambientales, el tema sustentable, nos daba múltiples libertades. Lamentablemente, con los años, como muy bien usted dice, el programa se fue transformando y nos fuimos transformando en colocadores de subsidios, como usted dice, y eso tiene toda la razón. Entonces yo el año pasado me di el espacio de tiempo para ver cómo se organiza mi tiempo en el programa Prodesal. Entonces empecé, ya dije, yo llamar por teléfono, por ejemplo, a los agricultores me implica una determinada cantidad de minutos, son 120 agricultores, y eso en mi tiempo significa tantas horas en el año. Y así hice todo, mirar los mails, llamar por teléfono, de repente hasta conversar con mis colegas en el pasillo, y me di cuenta que entre colocar los subsidios, salida de terreno y todo lo demás, me falta tiempo. Entonces, un poco yo le decía a los ejecutivos de INDAP, al Prodesal se le pide o nos piden a nosotros ser superhéroes, porque tenemos que colocar subsidios de INDAP, tenemos que intermediar con el tema de la vivienda, tenemos que, por ejemplo, el año pasado el director nacional nos pidió que hiciéramos una demanda de niños en edad preescolar para ver el tema de los jardines. Entonces, tantas cosas que tenemos que hacer en el programa que efectivamente el tema puntual de transferencia tecnológica va quedando relegado a un tercio, y sino que es menos del tema que originalmente para lo cual se creó. Entonces yo concuerdo en que debería haber un programa o un cuarto programa que pudiera atender efectivamente a los agricultores que sí están más desarrollados, que son del segmento productivo, al cual uno pudiera efectivamente atender en las componentes técnicas, y que fuera otro programa más básico que pudiera suplementar o complementar las actividades más básicas que efectivamente también el campesino necesita. Y uno siempre piensa, efectivamente, como decía el niño, de tener estas instancias, de poder transmitirle estas cosas a las personas que crean los programas, a ustedes que son los que están asesorando al ministerio, porque feedback tenemos pocos, la verdad. No hay mucho feedback, y cuando hay, efectivamente se convierte en una especie de catarsis, y en realidad después eso no se traduce en un cambio efectivo, que es lo que nosotros esperamos, porque muchas veces pasan cosas ridículas como que todos los años cambian los formatos y uno tiene que emplear su tiempo en estar cambiando un formato.
o que una plataforma nueva computacional que se levanta y ahí nadie nos enseña a usarla. Nosotros aprendemos por ensayo y error. Y todos los años, por tratar de mejorar, cambia la plataforma y es el mismo sistema. Entonces, me parece que como programa es un programa excelente. Lo malo es que ha ido pasando lo que le estoy contando. Entonces, es una instancia que se puede dar, a lo mejor al nuevo gobierno, porque así yo lo planteo cuando tenemos discusiones a nivel de INDAP, de escuchar, de que nos escuchen a los que efectivamente estamos colocando estas políticas públicas que se crean efectivamente en un escritorio, las estamos traduciendo al campo mismo, a lo que es terreno. Eso. Muchísimas gracias por tu comentario desde la experiencia también, que otra cosa es con guitarra, dicen por ahí. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? Sí, por favor. Mira, solamente empatizar con lo que tú dices, yo creo que ustedes hacen un trabajo extraordinario, lo digo de verdad, porque como dice Patricio, otra cosa es con guitarra. Creo que tenemos 80.000, entiendo, productores hoy día atendidos por Prodesal, lo que no es poca cosa. A propósito, yo comparto la crítica que hizo Eduardo de que el sistema de transferencia Chile, él dijo, no tenemos un sistema. Creo que eso dijiste, Patricio, ahí, Eduardo, perdona, ahí yo me distancio de ti. Yo creo que tenemos un sistema, tiene fallas, por supuesto, pero lo tenemos. Fíjense que nosotros tenemos, yo hice un estudio hace un año atrás y tenemos una tasa de cobertura en asistencia técnica, sumando todo, Prodesal, Alianza Productiva, SAT y Corfo, tenemos una tasa de cobertura en asistencia técnica más alta que los agricultores en Francia. Creo que es del 30% del universo, lo que es un récord, creo yo, es un lujo el que Chile pueda atender al 30% o al 40% de su universo potencial. Ahora, que hay que mejorar, sin duda, hay que mejorar, y yo creo que ahí hay un déficit clarísimo entre la gente que está en Santiago operando las palancas y la gente que está en terreno, y ojalá eso se pueda resolver porque de ahí saldrían muchas buenas ideas, no tengo duda. Es que me están diciendo, estamos cerrando lamentablemente porque la gente de CIFAN está esperando abajo. Entonces, por respeto a ellos también deberíamos cerrar en este momento. ¿Me permite? ¿Puedo un comentario? Solamente expresar a la Universidad Austral, a ustedes los profesores científicos, a mucha intelectualidad que vino hasta este evento. Muchas gracias y felicitaciones por este gran encuentro que me llena de satisfacción, porque la verdad las cosas que estoy sorprendido ya es de los conocimientos que aquí he ganado. Felicitar a Claudia Moncada por su énfasis en querer salir adelante y superar la dificultad que la universidad de tiempos contemporáneos nos ofrece, y como a otros tantos amigos aquí asistentes. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias a usted también, porque lo veía anotando con tanto interés que me encantaría tener solamente gente como usted en las clases también acá en la universidad. Sería espectacular. Agradecer a nuestros dos expositores por los conocimientos, por toda la experiencia que han volcado aquí en este escenario, por el respeto también con el que se han referido, obviamente, a las opiniones de uno del otro, porque la discusión es sana, porque la discusión entre distintas opiniones es aún más sana, porque discutir siempre entre los mismos yo creo que tiene ciertas limitaciones. Y quiero rescatar también, primero, la excelente acogida de parte de todos ustedes con sus preguntas, y también que podemos quedar para empaquetar al final con una especie de resumen en que en el mundo en que estamos viviendo en este momento, las estrategias individuales ya claramente desde todos los puntos de vista están dando paso a estrategias conjuntas de asociación, de coordinación, en que podemos reflotar con esto el viejo proverbio africano, parafraseándolo: si queremos ir rápido, vamos solos; si queremos ir lejos, vamos todos juntos. Muchas gracias a los expositores y a ustedes por toda esta conversación.
A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, profesor Jorge Díaz Castro, dirigirá unas palabras de cierre a esta Escuela de Verano FACEA UH 2014. Estimados panelistas, profesores y participantes de esta última jornada. La escuela de verano, la segunda escuela de verano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ha sido un desafío en general el haber desarrollado la escuela de verano. Permítanme solo una reflexión. Cuando se partió con la idea de desarrollar o no desarrollar escuela de verano, significaba eso lo siguiente, significaba asumir un desafío de hacerlas, porque el no hacerlas era más fácil, evidentemente. Y nadie obligaba, pero el emprender significaba un riesgo y significaba problemas asociados, etc. Pero gracias a que hay personas que tienen esa idea de asumir los desafíos y de entender que se avanza de esa manera y no de la otra, es que estamos en este momento en una segunda temporada de estas escuelas de verano que nos dejan siempre una idea de seguir adelante. Yo quiero, haciéndolo de manera muy breve, felicitar a Esther Fich y al equipo de organización de esta jornada, porque ha sido un notable trabajo y un gran esfuerzo. Yo le pido un aplauso para Esther y su equipo de trabajo. Y para cerrar solamente una reflexión, recogiendo unas palabras del expositor. Él señaló que efectivamente era muy difícil gobernar, digamos, en el fondo, ¿no? Y él tiene absolutamente toda la razón. Y quiero conectarlo rápidamente con el concepto con que estamos trabajando acá y que se vio, y yo lo pude palpar en alguna de las experiencias que tuvimos aquí en la Escuela de Verano. ¿Por qué es difícil el gobierno? Es difícil el gobierno porque estoy refiriéndome al gobierno de todo tipo, de personas, de grupos, colectivos en general, gobiernos corporativos, gobiernos comunales, gobiernos nacionales, etc. Es más difícil hoy que antes. ¿Por qué es más difícil hoy que antes? Porque lo que aumenta fundamentalmente, y ha aumentado, de acuerdo a lo que habíamos señalado en una de las conferencias primeras, ha aumentado enormemente el nivel de variedad. Aumenta mucho el nivel de variedad. Y sin embargo, seguimos manejando la misma idea de que se gobierna reduciendo la variedad. Y la reducción de variedad, es decir, la reducción de complejidad para gobernar ya no sirve. Pero curiosamente no tenemos modelos, o no estamos asumiendo modelos de gestión que incorporen la gestión de la variabilidad o de la mayor variedad, del incremento de la variedad, como una forma útil y concreta de poder mantener control. Eso no existe todavía. Y por eso es que es tan difícil hoy gobernar, es mucho más difícil que antes. Porque antes se reducía, para gobernar se reduce, se acota y por lo tanto esos modelos de control convencional resultaban, ya no resultan. Entonces esa perspectiva vista de acuerdo y compartida con distintas exposiciones en distintos frentes, en distintas temáticas, nos lleva a la reflexión de que estos son instancias justamente de valorar la diversidad, de valorar ese aumento de la complejidad y de empezar a entender que en gran medida se termina gestionando por generación espontánea, en muchos casos. Y eso es una idea, es un cambio de paradigma que no estaba presente, no estaba instalado antes. Por lo tanto, yo les agradezco muchísimo el que hayan podido participar de esto y finalmente quiero invitarlos a compartir una experiencia musical que nos está esperando abajo en el hall con una institución notable en su génesis y en sus objetivos,
la Orquesta Infantil Juvenil de Cifán, que rescata precisamente una serie de valores y pone en aprecio y perspectiva un trabajo realmente interesantísimo que ellos han desarrollado con niños y jóvenes, valorándolos, haciéndolos entender mucho mejor como personas y rescatando lo mejor que cada uno de ellos tiene. Les agradezco mucho la presencia y los invito cordialmente a que podamos terminar con esta actividad musical. Muchas gracias a todos.